A ver, a Manuel Vilches y a mí nos toca la difícil tarea de que no se arrepintáis demasiado de estar aquí un lunes a las 5 de la tarde de final de julio. Por eso, bueno, tenemos un tema que por lo menos a mí me parece bastante apasionante, que es el tema de la innovación, de la innovación y el partenariado en la innovación. Hoy a la mañana yo creo que ha sido Julio el que ha comentado el hecho de, bueno, de que tenemos un sistema sanitario que ha llegado hasta ahora con cierta holgura, que ha dado el resultado más o menos esperado, que es más o menos de un coste aceptable. Pero yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de una cosa, de que no va más, de que el sistema está agotado, de que no vamos a ser capaces de hacer, y hemos visto aquí el repaso de distintas cosas, de poder hacer frente a lo que nos viene con un modelo organizativo parecido al que tenemos, con lo cual yo por lo menos soy consciente que ya no nos vale mejorar lo que tenemos, sino que tenemos que transformarlo. Y para eso una palanca de esa transformación es la innovación. Yo como gerente hemos estado toda la vida pensando que el objetivo mío era tener una organización eficiente, pero hoy en día ya la eficiencia va a ser un requisito básico. Es evidente que si no eres eficiente no vas a sobrevivir, pero la eficiencia per se no te va a garantizar la supervivencia. Hoy en día, depende de donde lo vayas leyendo, y aquí me ha salido en la conversación anterior, entre el 20 y el 30% de lo que hacemos no sirve para nada. Con lo cual, por muy eficientemente que lo hagamos, estamos tirando el dinero. Hay que modificar nuestras organizaciones y buscar una manera diferente de trabajar. Pero no hay que innovar por innovar. La innovación es evidente que no todo lo nuevo es innovación. La innovación tiene que ser algo que aporte mayor valor a lo que estamos haciendo y tiene que tener una serie, para mí, de características. Primero, tiene que estar orientada a resolver problemas. Muchas veces nos aparece en nuestros entornos gente con un producto innovador, pero que atañe a una parte muy marginal de nuestra organización o de nuestro negocio. Eso no sirve para nada. Puede ser muy bonito, pero no sirve para nada. Otras veces tenemos que tener en cuenta que esa innovación, ¿quién va a ser el usuario? Si toda innovación, que el cliente de esa innovación no la vaya a usar, no sirve para nada. Si el paciente, el profesional o el destinatario final de esa innovación no la toma como algo que le solucione un problema, no le va a servir para nada. Además, tenemos que incorporar la innovación no como algo anecdótico en nuestras organizaciones, sino tiene que estar incluido dentro del ADN de nuestra organización y tenemos que gestionarla como otros ámbitos de nuestra organización. Tiene que ser gestionada como cualquier otra cosa. Para mí, ¿qué características tiene que tener hoy en día la innovación? La innovación para mí se escribe con el prefijo co, y por eso me viene bien esta presentación de esta ponencia, porque yo creo que el futuro está en la colaboración, en la cooperación, en el codiseño, en la co-creatividad. Hoy en día existe más conocimiento fuera de nuestra organización que dentro de nuestra organización. Nuestras organizaciones tienen una parte muy mínima del conocimiento que existe en la sociedad. Además, nuestros problemas cada día son más complejos. Vamos a ser incapaces de seleccionarlos por nosotros mismos. Necesitamos la colaboración de estas organizaciones y de otras personas. Tenemos que hibridar conocimientos. Somos organizaciones demasiado sanitarias. En nuestros hospitales, en el mundo sanitario, tienen que trabajar otros profesionales, además de nosotros. No digo que no tengamos que trabajar los médicos, pero tenemos que tener más ingenieros, más bioingenieros, más estadísticos, más sociólogos. Tenemos que hibridar los conocimientos para cambiar nuestras organizaciones. No podemos volver a cometer el error de, en esta transformación y esta nueva organización que diseñemos, no contar con los pacientes. Hoy en día la sociedad ya no lo permite. Lo que hemos hecho hasta ahora de hacer todo pensando en nosotros mismos, en que el paciente fluya a través de nuestros intereses, eso no debe repetirse. Con lo cual, el paciente, tenemos que co-diseñar este nuevo modelo asistencial con el paciente dentro del equipo que lo diseñe. Tenemos que tener identificado otro tipo de talento en nuestras organizaciones. No solo, hasta ahora hemos identificado el que diagnosticaba bien, el que operaba bien y el que miraba bien la radiología. Tenemos que seguir viendo eso.
Pero en organizaciones como la mía, que trabajan 6.000 personas, hay otros talentos, hay gente que es muy friki, hay gente que domina las redes sociales, hay gente que domina otro tipo de tecnologías que para incorporarlas en el día a día es imprescindible. Tenemos que estar alerta de identificar otro tipo de talento dentro de nuestras organizaciones. Tenemos una grandísima suerte. Trabajamos en organizaciones grandes, con muchas personas, con muchísimo conocimiento y con muchas ganas de hacer las cosas. Y además, con ganas de aportar. Tenemos que innovar en red. Ya no nos vale trabajar solo con nosotros mismos, no nos vale incluso trabajar con los hospitales de nuestras organizaciones. Tenemos que trabajar con la privada, tenemos que trabajar con empresas de biotecnología, tenemos que trabajar con empresas que trabajan en el mundo informático. Y sobre todo, para mí, la clave de todo es en una cosa que en otros sectores es inconcebible, pero en el nuestro lo normal, lo hemos visto antes. No sabemos el resultado de lo que hacemos. Eso, en cualquier sector, sería, yo cada vez que lo cuento, a la gente que anda conmigo en bici, se quedan alucinados. ¿Cómo que no sabéis el resultado? No, ya lo hemos visto. No sabemos claramente el resultado de lo que hacemos. Con lo cual es difícil tomar medidas y soluciones, decidir qué tratamiento cogemos y qué tratamiento no cogemos. Eso hay que cambiarlo. Yo creo que la gran revolución va a llegar de medir los resultados que importan a los pacientes, no los resultados que nos importan a nosotros, no los resultados del proceso, los resultados que importan al paciente en su mejora de calidad de vida. Yo creo que bueno, son los temas que quiero lanzar aquí un poco para debate y espero bueno, que ahora Manuel Vilche nos cuente un poco el tema de cómo, desde el punto de vista del trabajo que él desarrolla. Manuel Vilche, aunque probablemente todos le conocéis, es el director general de la Fundación IDIS desde el 2013, es médico por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en cirugía general y digestiva y mastología y cuenta con un importante currículum de formación y gestión en distintas escuelas de formación ICADE y IS. Su experiencia profesional ha estado vinculada desde la práctica asistencial al sector asegurador, sanitario, en diferentes puestos de responsabilidad y como provisor de servicios ha estado de gerente o directivo en distintas compañías, Sanitas, Grupo NISA y Vitas. Entonces, adelante y... Muchas gracias. ¿Tienes que apagarlo, creo? Ya está. Y ahora... Yo creo que sí. Bueno, ya, ¿me oyes? Muchas... Sí, se ha encendido y se me escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias, Santiago. A mí me van a perdonar, pero tengo que ponerme de pie. No sé hablar sentado. Es como lo de la cirugía, tampoco sé operar sentado. Bueno, muchas gracias, José, Quino, Julio, por invitarme a esto. No sé por qué me traéis, y sabéis que siempre cuento cosas raras. Cosas raras. Voy a repetir mucho de lo que se ha dicho esta tarde. Me ha sorprendido mucho. He visto muchas cosas que están aquí y que las hemos, bueno, experiencias que nos han contado y que de una manera o de otra están dentro de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? El mismo Santiago, como no hemos estado interoperados, no nos hemos interconectado, pues me ha pisado media presentación. Pero eso que ganan, eso que ganáis, porque vais a salir antes y vamos a dejar de daros esta brasa a las 5:15 de la tarde de un lunes de julio, que es duro, por lo que además os lo agradezco doblemente, ¿no? Bueno, como sé que venía gente de fuera, me he permitido poner dos recordatorios de lo que es el IDIS, que es una cosa ajena normalmente al sector. El IDIS es una fundación que lo que hace es bueno, pues promover la representación institucional del sector sanitario privado, fundamentalmente. Absolutamente todo lo que sea emprendimiento privado en sanidad. Estos son nuestros valores y hemos ido creciendo. Empezamos siendo muy pequeñitos, hace 8 años, 12 organizaciones y ya somos 90. Y en este momento pues representamos pues, la mitad de los hospitales, algo más de la mitad de las camas y el 80% de las primas de seguro del país. Más de 160 hospitales, 10 compañías aseguradoras y muchos otros actores fundamentales del sector. Algunas de las cosas que hemos hecho, pero que no voy a presumir para nada. Yo también había pensado lo mismo que tú, Santiago. Vamos a contar un poco lo que es innovación, porque hay bastante lío al respecto. Vamos a contar un poco lo que es partenariado y luego vamos a poner algún ejemplo.
porque yo creo que como mejor se entiende estos conceptos extraños es precisamente con ejemplos, ¿no? Y tú lo decías, innovación es algo, múltiples posibilidades, desde un servicio, desde un método, desde una idea, desde un producto, algo que se realiza de una manera diferente o se piensa de una manera diferente, pero sobre todo que está encaminado a solucionar una necesidad. O sea, la innovación no se hace per se, por vamos a innovar algo. No, tiene que tener un foco, tiene que tener un final. Si a eso, además, le añadimos el ámbito de la responsabilidad y entramos en responsabilidad empresarial, entramos en lo que es la innovación responsable, que es lo que más confianza nos está transmitiendo en este momento. ¿En qué segmentamos la innovación? Lo decíamos, un producto, pues el alumbrado LED o el vehículo híbrido. Es un producto que ha cambiado completamente nuestros coches que iban con las lámparas de tal y han puesto un alumbrado LED. O un servicio. La innovación se materializa en un servicio. El car sharing, o el Airbnb, o el Car2Go en Madrid, que usamos la mayoría de los que estamos, un servicio de alquiler de coches compartidos. Ahora el nuevo, el BlaBlaCar también, que también comparten para los viajes y ya están hasta asegurados. Eso es un servicio. O un proceso, la canalizamos mediante el cambio de un proceso o de una estructura, como puede ser la bolsa de CO2, demás. O incluso un modelo de negocio o una organización social. Puede abarcar absolutamente todos los campos en los que nos podamos imaginar, y lo importante es esto, que vamos a ver lo que no es innovación para tenerlo claro. O sea, la innovación no es una revolución, ni tiene por qué serlo, ni se reduce solo a la creatividad de dos frikis que se juntan y sacan algo absolutamente fuera de lo normal, aunque sea en muchas ocasiones una parte. Ni se basa solo en el proceso de decisiones, ni mucho menos solo en la tecnología. No tiene nada que ver con eso. No requiere, según y cómo, grandes dosis de recursos, dependiendo también del sector, lógicamente, ni se aplica solamente a las grandes multinacionales. Puede haber innovación en pymes de 2 personas o en pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué es lo que sí pensamos que sea la innovación? Sobre todo es un agente de cambio. Un agente de cambio. Es una ventaja competitiva terrible y además es una palanca para generar valor, lo que hablaba antes. La innovación es lo que nos va a ayudar a poder generar ese valor que ahora mismo no teníamos, y nos va a incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Es necesaria para el éxito empresarial y para la mejora continua, en este momento cada vez más. Tiene que estar absolutamente, lo decía Santiago, integrada en el ADN de la empresa, sea cual sea, un hospital, una fábrica, tiene que estar absolutamente integrada en el ADN y además tiene que estar vinculada con su estrategia empresarial y liderada desde arriba. La innovación no va a funcionar si va de abajo arriba. Nunca ha funcionado. Tiene que ir de arriba abajo. Tiene que coger el líder y arrastrar a todos los demás en el proyecto de la innovación, porque si no, no se va a conseguir. Evidentemente está vinculada con el capital financiero, pero sobre todo está vinculada con el capital humano. Sin el capital humano ya podemos disponer de todos los recursos del mundo que no van a salir. Y luego veremos que hay muchos recursos que no salen. Y tiene que ver con tanto las redes internas, que son los empleados, como las externas. Pero las externas incluyen a los proveedores, a los clientes, incluso a la sociedad. Y todo esto acaba englobando algo que es lo que llamamos la innovación abierta, que engloba absolutamente a todos los partners, a todos los stakeholders, palabra más, que están metidos ahí. La curva de la innovación, ¿cómo era la introducción de tecnología normalmente? Pues aquí la tenemos. Teníamos la fase de entrada, una fase en la que ya se iban incorporando bastantes y al final llegaba una meseta una vez que teníamos prácticamente el 80% de incorporación. ¿Qué está pasando con las tecnologías emergentes? Pues que la pendiente se va inclinando, cada vez es más grande y cada vez es más corto el periodo de tiempo en el que las nuevas tecnologías están dentro de nuestro día a día. No tenéis más que mirar cuántos tenéis el móvil encima de la mesa. ¿Y hace 10 años cuántos estaban? Ninguno.
prácticamente, ninguno. Esa pendiente cada vez es más vertical y cada vez tarda más en llegar, dependiendo de la tecnología, porque muchas llegan rápidamente y se estancan, pero automáticamente nos están llegando las siguientes. Para hablar bien de una cosa tenemos que conocer un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Sabéis cuándo se empieza a hablar de innovación en la Unión Europea? En el 2000, tampoco, que es de este siglo. Antes ni se hablaba de innovación en la Unión Europea. En el 2000 se crea el Espacio Europeo de Investigación, que en definitiva lo que hacen es abrir al mundo desde el mercado interior de la Unión Europea una libre circulación de investigadores, de tecnología y de ciencia. En el 2007 se crea el Consejo Europeo de Investigación dentro del 7º programa marco con el mismo fundamento, apoyar la investigación en todos los campos. Y en 2008 nace algo fundamental, que es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Tiene la sede en Budapest y es la primera iniciativa de la Unión Europea para integrar, fijaros qué 3 patas del triángulo, educación superior, investigación y empresa. Luego veremos las cifras en PIB y nos quedaremos bastante decepcionados al respecto. Empieza a funcionar en 2010 porque en 2010 se pone en marcha la iniciativa de la Unión por la Innovación, que ya abre 30 líneas de trabajo para mejorar el acceso y las condiciones de la financiación de la investigación en Europa. ¿Qué problema tenemos? Pues que no hay nada que funcione sin fondos. Entonces, en el 2014 se desarrolla el Horizonte 2020, que es el mayor programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, que tiene 80.000 millones de euros, de los cuales no nos gastamos muchos, no nos gastamos, pero simplemente porque no vamos a gastárnoslos, de 2014 a 2020, para generar crecimiento, empleo, innovación, investigación. Estas son las líneas fundamentales del presupuesto Horizonte 2020, en la que, hombre, solo el EIT tiene 2.700 millones para potenciar el talento, para redes de talento, pero hay 17.000 millones para liderazgo industrial, 24.000 para ciencia excelente. Igual encajan algunos de los proyectos que tenéis en la cabeza, igual encajan ahí dentro, y sin embargo ni siquiera hemos pensado en que disponemos de esto para buscarlo y trabajarlo. Evidentemente el Euratom no es nuestro foro. ¿Y cómo se está moviendo Europa? Bueno, pues mirad, Europa no llega al 7, el 6,8% de la población mundial, pero generamos el 23% del PIB mundial. Ahora, luego ya hablaremos de otros temas. Prácticamente el 20% de la inversión total en I+D de todo el mundo se genera en Europa también. 1/3 de las publicaciones científicas de más alto nivel salen de Europa. Y es el líder en sectores industriales muy importantes como el químico, el farmacéutico, la ingeniería mecánica, la moda. Imaginaros de dónde viene la moda. Está por tu tierra, más o menos de dónde viene el peso de la moda. También somos líderes en inversión en fotónica y biotecnología. Pero tenemos cosas que no son tan buenas. La inversión pública global sigue por debajo del 3% del PIB, que es poquísimo. Y luego veremos que lo nuestro es infinitamente peor. Y hay muchas desigualdades internas. La investigación y la innovación está casi todo, como luego vamos a ver, en Europa occidental, y además un 40% de los trabajadores de toda Europa tienen lo que se llama déficit digital, es decir, no tienen capacidades para aprovechar al máximo todo lo que se puede generar dentro de la innovación. ¿Y por qué necesitamos esta unión por la innovación? Pues no tengo que contaros de dónde venimos, ¿no?, en los últimos años. Básicamente porque hay que crear oportunidades laborales, sobre todo para los más jóvenes, porque hay que salir ya de una vez de la crisis y alcanzar la recuperación económica plena, hay que fomentar el que la competitividad de nuestras empresas aumente, por lo que vamos a ver después, porque están en serio riesgo, hay que superar retos de los que ya hemos hablado. Uno, el envejecimiento de la población,
Recuerdo que somos el segundo país más envejecido del mundo, después de Japón, y que dentro de pocos años el 35% de nuestra sociedad tendrá más de 65 años. El 35%, 1 de cada 3, que no solo no aporta, sino que además vive 20 años más de media, y para los que estáis gerentes aquí, consumiendo recursos, consumiendo recursos, con lo que iros preparando si el gasto va a crecer o no va a crecer. Y luego ya en términos más generales, pues garantizar la disponibilidad de recursos alimentarios, combustibles, combatir el calentamiento global y demás. Como os decía, somos solo el 6,9% de la población mundial, pero el comercio representa más del doble, el 15,6% del comercio mundial de exportaciones y exportaciones está en Europa. Junto con Estados Unidos y China son los 3 mayores actores mundiales. ¿Qué es lo que nos pasa? Que ahora mismo ese 23% del PIB que generamos en el mundo, igual en el 2050 no llega ni a la mitad. Ni a la mitad. Porque tenemos unos señores como son Brasil, China, la India, que se están poniendo las pilas de una manera espectacular y están corriendo y creciendo 3 veces más que nosotros. Con lo que, si lo que estamos haciendo es invertir poco y encima nos estamos ganando ganar la carrera, en 15 años tendremos un gravísimo problema. Por eso se desarrollan estas iniciativas de innovación. Este es el mapa de la innovación en Europa. Igual os resulta familiar porque es parecido al de otras cosas. En verde, los líderes en innovación. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido. En un poquito menos verde, los que tienen una innovación bastante fuerte, que son los habituales, Francia, Alemania, Austria, Bélgica. Y luego ya empieza el pelotón, en el que estamos en la mitad, los amarillitos, la España del Sur y la Europa del Sur y la Europa del Este, dejando ya que hay algunos que van absolutamente a la cola, como Bulgaria, Rumanía o Chipre, ¿no? Esos lo tienen bastante peor todavía que nosotros y les falta mucho para acercarse a donde estamos. Pero estamos a mucha distancia porque este es el gasto total en investigación y desarrollo por países. La línea roja no es la media, es el máximo de España. Deprime, ¿verdad? Es deprimente. Es deprimente. Por haceros una idea, nosotros estamos aquí, Estos somos nosotros. La barrita azul es la inversión del sector empresarial en I+D. La barrita amarilla, el sector público. Y la barrita verde, el sector de la educación superior. O sea, es decir, en nuestro país hay más gasto en I+D en las universidades que en el sector público, por poner un ejemplo. En todos los países, la empresa, el sector empresarial, es el motor de la investigación y el desarrollo, no en el nuestro, absolutamente en todos. Hombre, ya nos gustaría llegar al nivel de Suecia, que está en un 3 y pico %, o al nivel de Alemania, que casi llega al 3, Austria llega al 3, Bélgica se queda ahí, Dinamarca pasa al 3, Finlandia pasa al 3. Al final no nos deberíamos sorprender de encontrarnos con ciertas cosas. Si gastan más, van a obtener más, siempre. ¿Qué resultados tenemos? Pues hombre, no está mal, ¿no? Han mejorado, la innovación ha mejorado un poquito, un 5,8% desde 2010. En los últimos 8 años hay 10 países que han mejorado, perdón, 18 han mejorado y han empeorado en 10. Os podéis imaginar en cuáles han empeorado, que son los mismos que hemos visto antes en naranja y amarillo. En esta gradación, el líder es, sorprendentemente, para algunos, pero no para otros, Corea del Sur. Está muy por encima, pero muy por encima de Canadá, de Australia, de Japón, de Estados Unidos e incluso de la Unión Europea. Nosotros estamos aguantando bastante bien, acortando la distancia con Canadá, Japón y Estados Unidos, pero el problema lo tenemos aquí, y es que China viene como un auténtico tiro, pero como un auténtico tiro, y nos va a llevar por delante si no nos apalancamos de alguna manera. Somos líderes en innovación
en bastantes cosas, pues Dinamarca en recursos humanos, en entorno favorable, Luxemburgo a sistemas atractivos de investigación, Francia en financiación y ayudas, Irlanda en innovación en las pymes, repercusiones en el empleo y en las ventas. Quizá ayude también un poquito el sistema fiscal que tienen, ¿no? Que ayuda bastante en el caso de Irlanda. Pero el problema está aquí, y es que el gasto público en I+D sigue estando por debajo de lo que nos gastábamos en 2010. Estamos 8 años después. Vamos a centrarnos ya un poco más en nuestro tema para poder tener debate después. ¿Por qué pongo nueva ley de contratos del Estado? Porque a pesar de lo que hemos hablado en la comida y demás, se supone que esto debería ser un aliciente y un facilitador, esta nueva ley de contratos del Estado. Tiene 11 puntos clave, de los cuales, aunque ya sé que después los interventores hacen lo que les da la gana, pero al menos en el punto 2, en los criterios de adjudicación, viene que el precio no puede ser el factor predominante. Que no puede ser el precio el factor determinante. Debería primar la calidad sobre el precio. En el punto 6 de simplificación, habla de la reducción de pliegos y cargas y demás, y de establecer procedimientos negociados más simples, mucho más simples. Y en el punto 7, que está específicamente dedicado a la innovación, recoge también los procedimientos de negociación y una cosa fundamental para lo que venimos a hablar hoy aquí, que es la Asociación para la Innovación, que en definitiva es el título de la ponencia. Viene recogido en uno de los puntos clave de la Ley de Contratos del Estado, ahora solo faltaría cumplirlo. Vamos a verlo. ¿Y el partenariado qué es? Pues lo que hemos visto antes. Cuando dos o más actores o señores o empresas o industrias, organizaciones públicas, privadas, ONGs, entidades sociales, tal, se reúnen y se alían para conseguir un objetivo común. No es más que eso. No es más que eso. Hay múltiples tipos y los recursos pueden ser completamente heterogéneos. Servicios, equipos, tecnologías sanitarias, provisión de fondos, proyectos de aseguramiento o incluso la propia experiencia de equipos que se aporten, en nuestro caso, en áreas de asistencia y mejora de la promoción de la salud. Este dibujito, que lo repetiré en las conclusiones, además como luego se les da la presentación, si no me equivoco, ¿no? Lo vais a tener todo. Este dibujito es fundamental, porque es el que recoge en 3, 4 logos, básicamente, lo que es el partenariado, que es establecer un modelo de colaboración, definir un desarrollo, un desempeño de cómo lo vamos a hacer, planificar, crear un equipo de trabajo buscando las sinergias para conseguir el éxito y algo muy repetido en el tema de la empresa, pero que la gente no se da cuenta de lo importante que es que tienen que ganar todos. Tienen que ganar todos. Si no ganan todos, eso no tiene futuro. De una manera o de otra, no estoy hablando de ganancia económica, tal, pero tiene que haber ganancias de algún tipo, tiene que haber incentivos de algún tipo para conseguir que ese partenariado vaya adelante. ¿En qué consisten las buenas prácticas? Nos lo ha contado antes el doctor Tusquets, si lo hemos visto, se han ido reuniendo, han identificado un área y temas comunes para esa colaboración, han definido las funciones y las responsabilidades de cada una de las empresas, se han establecido normas y se han desarrollado las habilidades necesarias para esa colaboración, se han puesto en marcha con esas reuniones de trabajo las cadenas de distribución y difusión de información, se ha intercambiado el conocimiento y el aprendizaje mutuo de cada uno de los dos, los oncólogos sabían una cosa, los ingenieros otra, y han conseguido juntarla, con la suficiente flexibilidad de cada uno de ellos y con la suficiente especialización para que lo que uno da, el otro no lo tenga y lo necesite, y sobre todo se dé cuenta de que lo necesita. Y eso, con una evaluación continuada de los beneficios y de la utilidad y de la calidad del partenariado, lo que nos dará es poder establecer un acuerdo de colaboración. Así de claro, no tiene más. Luego vienen las dudas, porque se establecen los modelos de contrato, que no es tan fácil, No es tan fácil hacer estos acuerdos de partenariado. Puntos críticos.
Lo que habíamos hablado, el liderazgo, tiene que ir de arriba abajo, tiene que haber un líder que desarrolle todo el proceso, la organización y la gestión del proyecto, la eficiencia y la implicación de los socios. Aquí se tiene que implicar todo el mundo, no vale yo me siento, espero y miro, que es muy español eso, nos apoyamos en la valla y miramos a ver cómo trabajan los demás. No, aquí no vale. Si no te implicas, el proyecto no va a salir. Y por supuesto, hombre, hay que tener una suficiencia de recursos, una estructura organizativa y unos intangibles suficientes, y buscar lo que hemos dicho, la satisfacción y el compromiso de los socios. La satisfacción de los socios se va a conseguir solo con resultados, de una manera o de otra. Esto es lo que llevamos hablando, la sinergia en el trabajo partenarial, que es, bueno, pues es más que repetir lo de antes, combinar los enfoques, el conocimiento y las habilidades de cada uno. Pero es que además el partenariado, en muchas ocasiones, y lo vamos a ver después, a lo que nos ayuda es a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, incluso nuevas implicaciones de lo que estamos haciendo, que van mucho más allá del proyecto original. Tiene muchísimas repercusiones en la comunidad en la que se realizan también los proyectos, y además, como voy a poner un ejemplo en el que tengo la inmensa suerte de que tengo a Ignacio aquí, si hay alguna duda se lo podéis preguntar directamente a él, que lo conoce incluso mejor que yo. Vamos, ¿dónde va a parar? Y una cosa importante, la aportación de diferentes socios siempre mejora la ejecución y la consecución de los objetivos comunes. Siempre. Es una frase que no deberíais olvidar. ¿Cómo se evalúa? Eficiencia, beneficio y logro, claramente. En todos los ámbitos, tanto en el uso de los activos físicos, en los activos financieros, en la dedicación temporal de los socios, en los activos intangibles que se han utilizado, las habilidades, las experiencias, la aportación de conocimiento, en todo eso. Y los retos fundamentales están siempre en lo mismo, que son la selección y la retención de los socios, fundamentales. Y evidentemente en la motivación de todos para llevar el trabajo a buen término, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Os acordáis de lo que hablé en el 2006 del Instituto Europeo de Investigación y Tecnología? Bueno, pues existe, no es que sea... Es una red de los, ya sabéis cómo les gusta esto a los americanos, de los best in class, y los ingleses, de innovadores en salud, amparados y localizados en la Unión Europea, que trabajan de una manera conjunta para desarrollar soluciones que mejoren la vida de los ciudadanos europeos y los hagan vivir más y mejor. Y bueno, y esto, pues esto es esto. Estas son las redes del EIT Health localizadas en cada uno de los países. Como veis, hay en España, con sede en Barcelona, hay en España. Y en España, por ejemplo, tenemos pues desde la Universidad de Barcelona al IES, pasando como socios fundadores por Atos, por Abbott, por el IBEC, asociados están Ferrer, el Servicio Andaluz de Salud. O sea, es un conglomerado de instituciones con un objetivo común, en el que cada uno aporta de una manera en lo que tiene, cada uno aporta y da aquello que tiene para el bien común. Esto luego se pone en común entre unas y otras, pues en Escandinavia, Alemania, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido y nosotros como España. Hay ya muchos proyectos y algunos de los ejemplos que vamos a ver están amparados dentro del EIT Health, del Instituto de Innovación y Tecnología Europeo. ¿Qué proyectos hay de partenariado lanzados en la Unión Europea? Pues estos son los grandes campos, los grandes círculos, son los grandes campos que están funcionando, pues el cuidado integrado por enfermedades crónicas, el home care y el care home, la intervención temprana, la prevención y el cambio del curso de la enfermedad, que es el más grande, la validación de tecnología o la intervención directamente sobre los lugares de trabajo. Son grandes áreas en las que en ocasiones hay proyectos que entran en un par de ellas, lógicamente,
Y como veis, empezó en 2016, que son los verdes, empezaron bastante bien, en 2017 tuvieron un bache, hicieron pocos, pero en 2018 han explotado, que son los grises. En 2018 han salido como 18 proyectos. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta de que hay fondos para desarrollar estos proyectos. Hay fondos que se quedan desiertos por falta de solicitudes en la Unión Europea. Estos son algunos de los proyectos de la Unión Europea en innovación en salud. Todos ellos son partenariados, por eso los estoy poniendo como ejemplo, de asociaciones de diferentes industrias, empresas, sectores con un objetivo común. Aquí están listados, pero vamos a darle una vuelta rápida. Cristina, igual lo conoces, es el proyecto Harmony, creo que tus chicos de Salamanca tienen mucho que ver en él, que es el proyecto, la alianza para todos los avances contra las neoplasias hematológicas que se puedan tener a nivel europeo. Como veis, el número de empresas que hay implicado es prácticamente inmanejable, pero como todas hacen el mismo esfuerzo, al final se consiguen resultados. Fijaros que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países, 11, perdón, alguno me falta, y 51 partners diferentes. Pero no solo está el proyecto Harmony, lo que pasa es que este lo he puesto el primero porque tenemos mucho que ver, tenemos mucho que ver y además somos referencia. Tenemos el MOPEAD de Alzheimer. Aquí tenemos 14 partners de diferentes países que están trabajando, todos ellos en avanzar en el diagnóstico precoz, en poder llegar a diagnóstico precoz de enfermedad de Alzheimer para poder intervenir también sobre tratamiento precoz. El proyecto Sweet Home, que es de recuperación tras un ictus, recuperación en casa para reincorporar cuanto antes al centro de trabajo. El proyecto Backup, que es lo mismo, están buscando modelos pronósticos para mejorar el estado después de dolor cervical o lumbar y reincorporar cuanto antes al centro de trabajo también. Este es uno de los más potentes, el PAFOS, que tiene una estructura que ahora que estamos entrando en las nuevas tal, tiene una estructura muy blockchain, muy de pisos en el blockchain y que se parece mucho a lo que será, que empieza en una base de infraestructuras, de analítica, de data store, de búsqueda de data, de seguridad, leyes de semántica y estándares, todos los servicios digitales que os podéis imaginar, desde comunicación, big data, por supuesto historia clínica digital, cuantificación y cómo se llevan a los pacientes, a los médicos, a los hospitales, a las farmacias, a todos los centros donde tengan esta información para llevar un mejor control de las enfermedades crónicas de los pacientes. El proyecto AXIN, que era el que hablábamos de Galicia, este es un proyecto en el que está la Xunta de Galicia, el Sergas y la Unión Europea, que lo que está haciendo básicamente es empezar a utilizar Big Data. Es un sistema de gestión de datos clínicos y epidemiológicos que están empezando a hacerlo dentro del Servicio Gallego de Salud. Y por ir terminando, que es así, pongo el ejemplo de lo que seguramente os contará Ignacio, estas son las previsiones del mercado tecnológico para dentro de 5 años, 4 en realidad ya. Siguen siendo las mismas, no han cambiado. Lo que pasa es que sí que hay, este es el crecimiento en ventas, está aquí el 5%, 7%, y esta es la previsión del porcentaje del mercado global. El diagnóstico por imagen sigue en su punto, pero no tanto como lo que ha venido detrás, que es el diagnóstico in vitro, la cardiología, la oftalmología, la administración de fármacos. El diagnóstico por imagen y ortopedia van a seguir con sus pesos y creciendo relativamente menos que todo lo demás. Pero estas son las líneas en las que se va a empezar a gastar más en el ámbito tecnológico. No estoy hablando de fármacos, que esos ya tenemos claro que nos van a quitar el sueño a muchos durante bastante tiempo. Decíamos que en la tecnología es lo mismo, hace falta una visión compartida para el partenariado, porque la eficiencia dentro del partenariado tiene que contar, y eso lo veremos después, con un marco normativo muy claro. Tiene que haber un apoyo absoluto por parte de las instituciones, porque si no será imposible que salga, imposible. Tiene que tener una orientación
estratégica muy clara, garantizando, por supuesto, la máxima transparencia en la selección de los partners, en el seguimiento, en la evolución, absolutamente en todo. Pero tiene que contar con un marco normativo mucho más claro, mucho más favorecedor, y las instituciones y los gobiernos tienen que apoyarlo mucho más, porque si no, no va a poder avanzar por los propios frenos que nosotros lo ponemos. Y lo poníamos hoy, lo comentábamos hoy en la comida, José, que existen las posibilidades, se presentan y no avanzan por límites legales, de funcionamiento, de costumbre, de desconocimiento, lo que no deja de ser bastante triste. Por eso el liderazgo tiene que venir de arriba, tiene que decirlo, llámalo ministro, llámalo consejero de Sanidad, llámalo X, en nuestro entorno digo, y que desde ahí vaya bajando, porque si se intenta hacer desde abajo no va a llegar. Afortunadamente, todo lo que tenemos de las TICs nos está ayudando muchísimo, pero muchísimo, a todo este desarrollo y a poder realizar muchas más cosas. Voy a poner un ejemplo de nuestro buen amigo Ignacio y su empresa, que nos lo presentaron en el Comité de Innovación hace unas semanas, muy pocas semanas, que es el tema de la patología digital, el análisis de la anatomía patológica. ¿Cuántos tenéis problemas de patólogos? Venga, no me da. La mayoría tenéis problemas de patólogos. Bueno, ¿qué segundo problema tiene un patólogo? Que normalmente es muy bueno en 1, 2, 3 cosas, pero no en todas. Ese es el segundo problema que tiene el patólogo. Primero, que tienes pocos. Segundo, que no es experto absolutamente en todo porque es inabarcable, absolutamente inabarcable. Entonces hay que buscar fórmulas para mejorar esto. ¿Y qué han hecho estos señores? Pues han integrado todo este proceso y lo que han hecho en definitiva es, ya tenemos radiología, ya tenemos la imagen, vamos a digitalizar las imágenes de anatomía patológica y las vamos a poner a disposición no de uno, sino de multitud de patólogos en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque conseguiremos eficiencias, porque lo que nos contaba el doctor Tusquets de que él no va al comité de pulmón, pues lo puedo entender, los patólogos le pasará lo mismo, pero es que en el ejemplo que vamos a ver, a lo mejor un hospital comarcal tiene un patólogo y no sabe de todo. ¿Por qué condenamos a ese paciente a tener una, entre comillas, perdonadme por la expresión, peor calidad de diagnóstico que si estuviera con el servicio de anatomía patológica de La Paz o del clínico? Parece que no está bien, ¿no? Y si tenemos herramientas para solucionarlo como es esto, ¿por qué no usarlas? Entonces, en definitiva, lo que se ha hecho es digitalizar esa imagen y después entraremos en esto de la patología computacional para avanzar en el siguiente paso. Pero esa imagen se ha digitalizado y se ha creado una solución clínica que es exactamente igual que lo que ha contado el doctor Tusquets. Y entonces, mi pregunta es, ¿cuántas iniciativas tenemos cada uno en este país? ¿Cuántos tiros estamos pegando de manera innecesaria? Absolutamente irrelevante porque ya está. ¿Cuánto estamos gastando para repetir un trabajo que, no digo que sea este o que sea el mejor o tal, no, digo que por qué no se evalúa cuál es el mejor y el más razonable y además se hace una compra innovadora en bloque y se implanta, en lugar de que cada uno en nuestro hospital desarrollemos el nuestro solo para nuestros patólogos además, porque la ventaja que tiene este es que aquí hay este laboratorio que está en un sitio, pero este está a 150 kilómetros y este está a 3.000 kilómetros. Aquí se ve, es una instalación multicentro, están toda la lista de casos. Hombre, aquí tenemos Ámsterdam y Nueva York, que está bien, es aspiracional, no vamos a entrar en ello, pero es que esto ya está funcionando en España. Sin ir más lejos, en la provincia de Granada, en el Campus de la Salud, que está centralizada la anatomía patológica en el Laboratorio Central de Patología, pero da servicio al Hospital de Baza y da servicio al Hospital de Motril y al Virgen de las Nieves. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que los pacientes tengan un diagnóstico muchísimo mejor, más rápido, más ajustado, más afinado, y además que empecemos a disponer de más cosas, que es lo que vamos a ver. No solo está en Granada, también está en Madrid,
El Grupo Quirón lo tiene instalado dentro de sus hospitales públicos. En breve creo que se incorpora al General de Cataluña, ¿no es así, Ignacio? Esto es Madrid y esto Barcelona, y se incorporarán y estarán en el mismo servicio, pero será un servicio con 43 patólogos que da servicio a 5 hospitales, a 1,5 millones de personas y que hacen, pues, si no me equivoco, cerca de 700.000 muestras, ¿no?, al año. ¿Eso qué da? Información, información, cada vez más información. ¿Y qué es lo bueno de esta información? Bueno, pues usarla para mejorar al paciente. ¿Cómo? Así. Hasta ahora lo que se tenía era esto. El paciente se opera, lo operamos, le quitamos el trocito, que yo sigo pensando que hay que quitarlo todavía, aunque me han asustado, pero creo que hay que quitarlo. Se pone encima de un porta y se mira por un microscopio exactamente igual que hacía Ramón y Cajal. Bueno, pues lo cambiamos, lo metemos en este sistema digital que nos va a permitir, además de estandarizarlo y buscar la eficiencia, olvidarnos de que el diagnóstico al final iba a depender mucho de la formación de cada uno y de, bueno, pues las preferencias o lo que conocía cada uno. ¿Por qué? Porque lo vamos a meter en patología computacional y lo vamos a comparar con otros 1 millón, 2 millones, 5 millones de imágenes similares y nos va a dar un diagnóstico y lo que llaman el sistema de ayuda al diagnóstico. Y nos va a decir que un 99,6% este tumor es esto, que seguramente en el 100% de los casos coincidirá con la detección del anatomopatólogo, pero le ayudará mucho. Y además nos va a permitir un paso más, que es olvidarnos del patólogo como una pieza más de ese puzzle e integrarlo en un equipo, pero en un equipo un poco más grande que el que decía el doctor Tusquets. Aquí lo que hacemos es meter en una nube absolutamente todo, el laboratorio, la radiología, la genética, por supuesto, la patología, pero también lo que aportan los pacientes y lo que da el proveedor sanitario. Y esto lo que nos permite es tener esa misma visión integral. Es que por eso decía, estaba viendo la presentación de Enal, digo, y hay manera de repetir, estamos repitiendo, y repitiendo y repitiendo, y seguro que hay otras 6, 7, 10 iniciativas que se están haciendo en diferentes hospitales del país de la misma manera, de la misma manera. Aquí lo que se tiene es toda la información integrada y se puede montar un comité de tumores, pero no aquí, un comité de tumores con 7 sedes, donde los 7 mayores especialistas de mama revisen los casos de mama, los 10 de pulmón, los de pulmón, indiquen exactamente el tipo de tratamiento, el momento, cómo empezarlo y cómo hacerlo. Y esto es tan sencillo como tener una buena internet, poco más, porque ni se tienen que desplazar los profesionales, ni se tienen que hacer nada raro. Esta es la imagen del partenariado para la innovación. Es un proyecto absolutamente innovador, independientemente de la casa comercial que la hace, que no lo he dicho, pero bueno, es Philips, se lo voy a decir porque está él aquí delante. Y aparte de eso, lo que nos da es esto, resultados. Es decir, un 50% de la revisión más rápida de los casos, 5 de cada 10 diagnósticos más precisos y un 12% de optimización de tratamiento. Solo ese 12% de optimización de tratamiento justificaría perfectamente la implantación de un modelo similar, insisto que no pero un modelo similar y a ser posible único, interoperable, en el que se definan por capas exactamente los comités que hay que formar para aprovechar al máximo la inteligencia de nuestros recursos, que es lo mejor que tenemos, pero pongámoslo al servicio de todos. Ese es el beneficio que se consigue. Nada más, muchísimas gracias. Por terminar, la conclusión únicamente. El partenariado lo que fomenta es descubrir nuevas y mejores formas de conseguir los resultados. Los principales retos ya los vimos, que eran la definición y retención de los socios y la motivación. Y luego una cosa importantísima, la sostenibilidad, que se ha comentado también antes. Si no entramos en este tipo de modelos, no hay sostenibilidad posible. O sea, es un reto absoluto. La única manera de optimizar el gasto que tenemos es seguir haciendo lo mismo con menos.
Y la única manera de seguir haciendo lo mismo con menos es gastar 5 ahora para ahorrarnos 10 mañana. No hay otra vuelta, ¿eh? No hay otra vuelta. Y luego no hay nada que demuestre tan claro cómo se pueden establecer sinergias en algo tan mal visto en este país como es la colaboración entre entidades públicas, entre entidades privadas, entre la educación, entre la sociedad, a que todos tienen objetivos comunes. El objetivo común siempre acaba en el mismo, que es el paciente en nuestro caso. Pero o trabajamos todos por él, o llegaremos tarde, o nos costará mucho más, o ni siquiera llegaremos. Nada más, muchísimas gracias y ahora discutimos lo que queráis. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido una brillante presentación. Yo creo que has conseguido el objetivo de que la gente esté atenta a esta hora de la tarde. Yo creo que has puesto un ejemplo para mí muy claro de cómo el partenariado en nuestro entorno puede dar soluciones a los problemas que tenemos, no solo de falta de personal, sino de dar mejores resultados, de ser más equitativos, de tener al final ser más eficientes. Yo creo que es un ejemplo claro de hacia dónde tenemos que ir. Yo, bueno, pues a ver, preguntas que... Qué bárbaro, qué bien lo he explicado, ¿eh? Sí. No hay ni una pregunta. Estoy por hacer yo una, a ver si... Yo voy a hacer una solo, sin hacer nada más que nada por la hora que es. Has contado un poco lo que se está haciendo, lo que se puede hacer, pero todos sabemos que esto no es un camino fácil, camino de rosa. ¿Cuáles son las barreras principales que hay a la hora de la colaboración o el partenariado entre distintas organizaciones? Y no estoy refiriéndome solo a las que has puesto tú al final. A veces no es fácil hacer colaboraciones y un partenariado entre organizaciones, aunque seamos públicas, que seamos distintos sistemas sanitarios o organizaciones del mismo sector, pero privada o pública. Yo creo que quizás hay... quería saber tu opinión sobre esas barreras que te has encontrado o nos podemos encontrar. Bueno, yo creo que se han visto yo creo que sí, ¿no? Bueno, da igual. Se han visto un poco en la presentación. Hay un clarísimo componente en nuestro país político, clarísimo componente político. Tenemos 17 sistemas sanitarios más un 18º privado con serios, digamos, no problemas, pero sí diferencias a la hora del enfoque de determinados proyectos y determinadas posibilidades. No hay una línea común marcada, hay una gran asimetría en la tecnología disponible para poder hacer este tipo de proyectos. Estábamos hablando en la comida que todavía no tenemos historia clínica interoperable, que todavía tenemos hospitales en los que se trabaja en papel, que depende mucho, que es muy triste decirlo, pero depende mucho de dónde te toque para poder acceder a este tipo de cosas o no. Y ahora mismo es complicado lo de poder elegir, que es otro de los problemas que tenemos. Creo que falta un claro liderazgo dentro del Ministerio de Sanidad, incluso del Ministerio de Ciencia y Tecnología al respecto del impulso de estos proyectos. Creo que falta información, no se tiene suficiente información a nivel meso o a nivel micro para poder acceder a ellos. Se tendría que contar mucho más todas las posibilidades que hay y que no es tan complicado el poder presentarse a desarrollar este tipo de modelos. Y en definitiva, al final, información, voluntad política, liderazgo y muchas ganas por parte de nosotros, porque a base de pedirlo se acabará llegando, ¿no? Muchísimas gracias. Una pregunta. Se supone o nos han dicho que los objetivos de la sanidad pública y de la sanidad privada son diferentes, ¿no? Uno dice que pues, la privada son como mucho más enfocados a igual al beneficio, la pública más a la universalización.
¿Eso es cierto? ¿Eso es algo que desde fuera nos están diciendo? Y otra pregunta es, a nivel de allá del otro lado, de México, ¿se ve de una manera más factible el poder colaborar con países como México o más latinoamericanos, más con europeos, o también es otra gran ilusión que nos están diciendo? Bueno, empiezo por la primera. Es que creo que lo tengo aquí. Sí. Tengo. Lo subo. Empiezo por la primera. Es radicalmente incierto. O sea, los objetivos en el ámbito sanitario son exactamente los mismos. Otra cosa muy diferente es que haya partes dentro del proceso que tengan subobjetivos claramente marcados. En el entorno privado lo que hay es un sector asegurador que tiene unas coberturas, pero una vez que está dentro de su cobertura, el servicio que se da, como le decía antes el doctor Alba, es exactamente igual o últimamente hasta un poco mejor, porque la tecnología se ha seguido renovando y no se ha hecho lo mismo en el sector público por las insuficiencias financieras que se han tenido en los últimos años, ¿no? Eso por un lado. La atención los médicos lo hacemos exactamente igual. Yo opero lo mismo en un sitio que en otro. No tengo el modelo público y el modelo privado. No, se opera exactamente igual. Y la disponibilidad de recursos puede tener situaciones puntuales, tanto en un entorno como en el otro, de dificultad que hayan existido. Ahora mismo la verdad es que no, las cosas no. Y a lo que el segundo que me preguntabas, de si mejor México o el entorno hispanoamericano o Europa, porque hay que elegir. O sea, nosotros tenemos una magnífica relación, como ya hemos demostrado allí con vosotros, una magnífica relación con nuestros países hermanos, y de hecho estamos avanzando en proyectos también con ellos, en Chile del ámbito de IDIS y demás, y seguramente con vosotros seguiremos avanzando. Y en Europa nos entendemos peor por el idioma, las cosas como son, porque muchos siguen sin hablar el suficiente inglés como para ello, pero al final es que la cercanía y la proximidad nos obligan a avanzar en este tipo de partenariados y de relaciones comunes. Pero insisto, la distancia es la misma entre Berlín y Madrid que entre Madrid y México, que es la de un clic en el ordenador. La distancia es exactamente la misma, entonces no hay por qué poner limitaciones, salvo que en los fondos del Horizonte 2020 sí que están limitados a proyectos europeos. Qué miedo, doctor Mayor, qué miedo me das. Primero, felicitar a Santiago por su reflexión inicial. Muchas cosas de cómo pienso son debidas a que le he escuchado mucho a él y realmente es un líder en esto de la innovación y la transformación desde antes de estar en Cruces, desde Galdacao y antes. Y creo que su manera de pensar a mí me gusta mucho porque es muy parecida a la mía. Y ahí viene, como los dos somos cirujanos y somos amigos y nos podemos meter una con otro, me llama mucho la atención dos mensajes que lanzas y que a veces me confunden. Por un lado, parece que no te gusta nada la variabilidad, que quieres una sola solución para todos igual. No. Mientras que no Santiago, a Manolo. La variabilidad debería ser buena en innovación. Pero tú dices que repetimos, es que a lo mejor hay que repetir. Teniendo en cuenta que tú vienes de un sector que si utilizáramos la misma analogía diríamos, pues ¿por qué no dejamos solo uno? El problema es que a lo mejor no tenemos bien estructurado cuál es el ecosistema de innovación, pero yo no creo que la ausencia de variabilidad sea buena para la evolución de ningún sistema inteligente. Deberíamos promover la variabilidad y la aproximación diferente y desde diferentes puntos de vista a los problemas. Esa es la primera reflexión, que no es... Y la segunda es cuando hablamos de los... Está Ignasi, los comités de tumores. Somos muy ordenaditos y nos gusta poner todo mucho en orden, pero es que el comité de tumores llega muy tarde en el tratamiento de los tumores. Las decisiones relevantes sobre los tumores se toman mucho antes de que se llegue a la necesidad de juntar a 20 expertos para tomar decisiones sobre un solo caso. En el que además, si veis el modelo que estamos promoviendo, no se tiene para nada en cuenta a los pacientes.
nos juntamos una serie de sabios y decidimos a este señor que no conocemos, que no hemos visto nunca y que no sabemos cuál es su expectativa, lo que hay que hacerle es esto, porque lo decide quién. Como hay mucha incertidumbre, porque al final en la toma de decisiones en los comités de tumores llegan los cosas muy complicados, los que no son muy complicados no llegan al comité de tumores o ni siquiera han llegado a esa fase, entonces se toma la decisión en base a qué, cuál es el proceso por el cual se toman decisiones en los comités de tumores. No lo entendemos, no lo sabemos, no lo conocemos. Conocemos cómo se llega y tenemos toda la información aquí. Pero ¿quién toma la decisión? ¿El que más sabe, el más influyente, el que tiene más liderazgo? ¿El que no ha ido ese día al comité de tumores? ¿Cómo se influye en todo eso? Entonces son reflexiones no tanto que no tienen solución, sino la primera es variabilidad o no variabilidad. ¿Por qué una sola solución? No, yo no digo una sola solución, Julio. Lo que digo es que redundar esfuerzos innecesarios me parece un gasto absurdo. La variabilidad que aporta siempre es buena y bienvenida. La variabilidad que lo único que hace es redundar un modelo ya existente me parece que no aporta nada. Sobre todo cuando estamos hablando de un ámbito puramente tecnológico. No estoy hablando de la variabilidad en el enfoque diagnóstico ni tal, sino puramente tecnológico, que es decir, vamos a disponer de un aplicativo que me permita integrar toda la información. O sea, creo que eso sí que no me aporta mucho, salvo la competencia en precio, que siempre es buena, las cosas como son, que eso también ayuda y aporta, sin duda. Sin duda. No, al revés. Creo que es bueno y positivo. Los abusos de posición dominante no son muy buenos. No, nunca. Pero bueno, con dejar 2, 3, 4 que se peleen entre ellos, aprovecharíamos mucho más el tiempo que desarrollando proyectos ya desarrollados, con anterioridad y que a lo mejor no se han enfocado así por puro desconocimiento, ni por mala fe ni muchísimo menos, sino porque no se ha tenido conocimiento en su momento del tema. Y lo otro, pues es verdad, pero es que ahí volvemos a lo de siempre, que cuando hay que empezar a tomar las decisiones es mucho antes de que el tumor aparezca. Entonces entramos ya en la prevención, en la genómica, en la secuenciación genómica preventiva en el ámbito de tu predisposición y yo por ahí sí que no quiero entrar. Yo no quiero saber de qué me voy a morir, al menos por ahora. Como me quedan unos 60 o 70 años más, espero que no quiero saberlo. Yo en el tema de la variabilidad contestar... Toma. Señora. Toma. Yo soy, en eso tengo una transformación. Yo soy de unas organizaciones en las cuales uno de los principios de gestión era la gestión por procesos. La gestión por procesos, uno de los criterios es disminuir la variabilidad en todo el proceso. Y eso un poco ha sido el mantra en mi modelo de gestión hasta hace relativamente poco. En el cual, claro, empiezas a reflexionar y dices, joder, si vamos a hacer una medicina personalizada, eso con la variabilidad, o sea, con la estandarización de todo, choca un poquito. Entonces mi conclusión es que en lo que no debe haber variabilidad es en los resultados. Con lo cual lo que tenemos que poner el énfasis es en medir esos resultados, no en medir el proceso, no en medir el que ese proceso sea estandarizadamente igual para todos, porque no somos todos iguales. Con lo cual lo que tenemos que es poner el énfasis, hombre, que no los procesos sean lo que pueden ser en nuestras organizaciones y empezamos a mirar para otro lado y dejamos, porque ahí sí que somos creativos, ahí sí que somos creativos. Entonces, en ese sentido, yo creo que variabilidad bien y casi ninguna en los resultados. Ay, y el otro, porque eres amigo. Una pregunta sobre sostenibilidad, que se habló antes, por aquí, al fondo. Por aquí. Me ha sorprendido en la gráfica de tendencias macro de futuro, no he visto mucho de autodiagnóstico, de point of care, el trasladar pruebas diagnósticas hacia el hogar, sacarlas del flujo del ámbito hospitalario con la saturación y extracoste que supone con respecto a llevar esas pruebas diagnósticas al hogar. Algo por lo que particulares, los pacientes estarían a lo mejor dispuestos a pagar, igual que se hace con otros servicios como puede ser la odontología, que no está cuestionado que en la cartera de servicios haya una cobertura, llamémosla, muy básica, comparado con lo que la gente busca fuera, hablando de odontología. O la oftalmología es otro ejemplo. Nadie está pidiendo que el láser steamer esté en la cartera de servicios para operarte una miopía, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas que quizás para hacer el sistema más sostenible, llevándola hacia el ciudadano,
alejándolo del ámbito hospitalario, no cargándote con la responsabilidad de tener que dar esos servicios, podrían hacer este más sostenible. Y me ha sorprendido que no aparece nada de autodiagnóstico en esa tendencia macro, ¿no? Que yo creía que iba a ser una cosa el autocuidado, ¿no? Llevar el diagnóstico hacia el hogar. Entonces no sé cuál es la visión y si el doctor Rabanal tenéis alguna estrategia, alguna directriz al respecto de intentar aligerar la carga en el ámbito hospitalario a este respecto. Hay mucho proyecto allí, ¿eh? Hay muchísimo proyecto. No sé si estará englobado en alguno de los grandes grupos y no lo hayan puesto como diferenciado. Sí que había uno de diagnóstico. Entonces quizás esté dentro, no te lo sé decir. Por otro lado, sí que esa tendencia va a aumentar claramente. Lo que no tengo yo tan claro es la disposición a pagar por la misma. Creo que hay muy pocas cosas por las que el español de a pie esté dispuesto a pagar y casi todas las tiene ya numeradas. El resto se lo van a tener que dar y lo va a exigir y lo va a pedir. Y por eso precisamente habrá que buscar fórmulas mucho más eficientes. Nosotros tenemos distintos servicios de atención al paciente en su domicilio y de cuidado de ese paciente. Yo tengo que reconocer que en eso tengo una duda. En el tema del autodiagnóstico y entramos en una sociedad de consumo y es el que la salud, que yo digo que sea malo, digo que es una duda para mía, que se convierta en un bien de consumo. Entonces claro, ahí es una parte en la cual tendríamos que ver nosotros como sistema público o la aseguradora hasta donde llega el seguro para ver qué es lo que nosotros cubrimos y qué es la parte de consumo. Yo, por ejemplo, te pongo un dato. Hay una organización cercana a la mía. Nosotros tiramos mucho de consulta telefónica en atención primaria. Es Bilbao. Tienen el doble, tienen casi como todo Chaquidecha. Y yo hablando con el director general digo, y lo he discutido en mi comité de dirección. Tengo mis dudas si eso es bueno o es malo. ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque es verdad que el paciente puede resolver muchas dudas y no hay el médico de familia, pero también me puede caber la duda de que, igual que llaman a Telepizza, llaman según vienen, hay un consumo del sistema sanitario porque somos una sociedad de consumo. Y si ya hacemos un 20-30% de cosas que son innecesarias, esos sistemas nos pueden llevar a que en vez del 20 o 30 hagamos el 40 o el 50. Entonces esa es mi duda, que en este momento no la tengo solucionada y que no se la solucione alguna vez. Sobre variabilidad. Se arregla con un copago. Bien, sí. Iba a hacer un comentario sobre variabilidad, o yo diría variedad. En tecnología está bien y es bueno que haya variedad. Sobre todo cuando se expone a un mercado que es el que al final decide, por evolución natural, cuál es el que sobrevive, ¿no? En tecnología, y sobre todo, esta mañana hablábamos que la tecnología es exponencial. Vimos la ley de Moore, vimos que esto va a toda velocidad y yo llevo 30 años dedicado a la tecnología sanitaria y lo que sí he aprendido es que en tecnologías de sistemas de información necesitas escala, porque necesitas tantos recursos que permitan evolucionar al ritmo que marca la ley de Moore, que realmente iniciativas, si no tienen una visión global, probablemente algunas muy buenas iniciativas se quedan en estos proyectos pilotos de algunos lugares. Yo creo que por ahí es lo que hablábamos antes, de que probablemente, más que reinventar a veces la rueda, sea bueno acogerse a una de las iniciativas que sí tengan al menos esa soporte o visión global para asegurar su evolución natural, porque si no muchas veces mueres en el intento, ¿no? Con la adecuada competencia, que siempre es buena. Información e historia clínica electrónica ha causado las consecuencias que ha causado. Exactamente. Pues yo creo que ya por lo menos hemos conseguido el objetivo, porque a esta hora sigue habiendo preguntas, pero yo creo que ya vale. Entonces mañana habrá más, el día es largo y gracias a todos por aguantarnos hasta esta hora. Hasta luego.